Muy buenos días a todos. En este tema vamos a abordar los temas del 5 al 7 del libro 8, unidad 1, ya para terminar con esta primera unidad de nuestro libro. Agradecemos a Dios por todos los beneficios recibidos y porque nos deja recibir esta clase, para que también Él se haga presente en todos nuestros conocimientos y que podamos también ser mejores servidores de su palabra por medio de su evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De estos tres temas, dando seguimiento a lo que vimos en la clase presencial anterior, quedamos entonces acerca de si Jesús era realmente el Hijo de Dios. Lo respondíamos en la clase pasada. Ahora lo que nos concierne en este primer tema es: ¿qué significa que creo en el Espíritu Santo? ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo? Como ya vimos, estamos repasando las figuras divinas, las personas de Dios, por lo cual podemos entender por qué el tema natural del seguimiento del tema es creer en el Espíritu Santo. Generalmente hemos tomado al Espíritu Santo muchas veces como el menos popular de la Trinidad. De hecho, es el con el que menos nos comunicamos directamente, podemos decirlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haga presente en nuestras vidas. Primero que nada, hay que entender, justo como lo dice el credo. Creo en el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Él es dueño de la vida y Él es el que da la vida por su propia voluntad. Nosotros en nuestros sacramentos también constantemente recurrimos al Espíritu Santo para que nos dé su bendición, como por ejemplo el sacramento al que preparamos a nuestros niños, que es la confirmación. Pero esto no quiere decir que tampoco se haga presente en el bautismo, en el orden sacerdotal o en la orden sagrada y en el matrimonio. Obviamente, si lo ponemos en perspectivas, entenderemos que también se hace presente en la unción de los enfermos. Puesto que es un sacramento de sanación. Y bueno, lo importante de entender esto es que Él es un Señor de vida. Lo que tenemos que enseñarle a los niños es precisamente cómo esta vida se va manifestando en nuestra propia existencia, ¿no? Cómo nosotros también podemos ser estos dadores de vida simplemente por el uso, por el constante carisma, por la constante caridad que debemos de llevar a nuestra vida como cristianos. Una de las cosas importantes, y como lo veíamos en nuestra clase de espiritualidad, es que también nosotros como cristianos entendemos nuestra espiritualidad y nuestra vivencia de Dios trinitariamente. Puede que nosotros ya no lo veamos así, puesto que hemos nacido dentro del catolicismo. Sin embargo, si hablamos con otras religiones no cristianas,
pues esto les parece muy misterioso y muy confuso. Nuestra espiritualidad tiene que ser trinitaria en todo momento, es decir, que entendemos que a pesar de que las funciones que nosotros le damos, porque bueno, Dios es el mismo, del Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Dador de vida, tenemos que entender que es simplemente Dios quien actúa aquí. Es Dios en su misericordia, pero nosotros por ser temporales logramos categorizar de esta forma, de manera que pueda ser más entendible para nosotros. Tener una espiritualidad trinitaria significa que nosotros entendemos que la relación con Dios, consigo mismo, es comunitaria. ¿Qué significa que sea comunitaria? Que no es una decisión en la soledad, sino en la comunidad. Y así nosotros también entendemos que es el modelo de vida que debemos de llevar. El cristiano es comunitario. Desde los primeros siglos de la iglesia, en nuestra iglesia de los primeros padres, nosotros entendemos que la comunidad es la forma en la que vive el cristiano. Oiga, señor seminarista, ¿y qué hay entonces de los monjes de claustro? Ellos también viven en comunidad. Algunos viven de formas que puedan aumentar la oración. Y vemos figuras como los ermitaños, que se dedicaban únicamente a la oración, pero no es que estuvieran solos, están con Dios. Y oran por todos, oraban por ellos mismos, oraban por los de la comunidad, etc. No se entendía como una sola espiritualidad a solas, vaya. No se puede entender la espiritualidad cristiana solo para uno. Se tiene que entender para todos. Entendemos entonces que la misión del Padre y el Hijo también es inseparable a la misión del Espíritu Santo. Uno va obrando conforme al otro. Cada uno puede tener sus propias tareas individuales, pero nunca dejan de actuar como Dios que se revela. Otra de las figuras que podemos entender al Espíritu Santo es como el Dios inspirador, que es el que inicia la misión de la iglesia. Él es el que inspira a los profetas, a los escritores antiguos del Antiguo Testamento para que pudieran hacer también el escrito de la palabra por medio de las personas que se hacían valer. Y por ello también entendemos al Espíritu Santo como el iniciador de la misión de la iglesia. Recordemos, la misión de Dios tiene una iglesia. Nos tiene a nosotros para cumplirla. Pero no es que la misión sea determinada solamente para unos pocos. La misión tiene iglesia. La misión es más grande que incluso que la iglesia, y por eso nosotros salimos también al quite para realizar esta misión que Dios nos ha encomendado. ¿Desde cuándo inicia la misión? Desde Pentecostés. ¿Cómo inicia? Desde que salen los apóstoles a encontrarse con todos los que estaban ahí, hablando sus lenguas y transmitiéndoles la palabra del Señor.
como entendemos al Espíritu Santo también como nueva vida, entendámoslo como un dador de vida, entendámoslo como la nueva vida. ¿Cuál es esta vida? La que se da por el bautismo. Por ello, una de las misiones importantes de la Iglesia también ha sido el bautismo. La Iglesia católica se define también por el bautismo. Este es un acto sacramental, es un acto que distingue a la Iglesia católica como católica también. A la Iglesia de Dios, el bautismo como perdón de los pecados, es decir, la nueva vida. Recordemos aquí el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo acerca de quien no vuelva a nacer no entrará en la vida eterna. Recordemos cómo Nicodemo le contesta, pero ¿es que puedo meterme de nuevo al vientre de mi madre? No es esa vida a la cual se refiere Jesús. Es esta nueva vida que es dada por su Espíritu a través del bautismo. El Espíritu Santo como comunicador. Así como Jesús dijo, no hay nada que yo diga que no le haya escuchado al Padre, así nosotros en esta misión a la que la Iglesia es encomendada, pues también entendemos y comprendemos que la ayuda del Espíritu Santo es invaluable y es tangencial también. Es un eje rector de nuestro servicio como cristianos, puesto que no vamos a decir otra cosa que no sea su palabra ni sea inspiración de ella. Eso incluye a nosotros como catequistas en nuestra catequesis. Entonces, ¿cómo podemos saber que Él nos está comunicando? Orando. Estas clases también nos enseñan acerca de nuestra vida cristiana. Entonces, lo fundamental sería que nosotros pudiéramos también orar junto con lo que aprendemos en la catequesis. No solamente formamos a los catecúmenos, nos formamos a nosotros mismos también en la enseñanza de la palabra. Por ello, no solo basta transmitirle los conocimientos a los niños, porque para eso mejor que lean el libro. Es transmitirles este espíritu de vida y esto que vamos conociendo podemos dialogarlo en la oración y así entender qué es lo que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre nos quieren decir al darnos estas enseñanzas. Sin embargo, una pregunta constantemente o una creencia que tienen ahora los jóvenes, sobre todo los jóvenes que ya van practicando en estos libros, que ya son catecúmenos de estos libros, es algo que se escucha constantemente en las calles, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y ese es el punto transitorio de nuestro siguiente tema. Este sería correspondiente al tema 6 y sería: ¿es posible creer en la Iglesia hoy? Siguiendo con los lineamientos del credo. Yo les invitaría a que antes de continuar con el tema, pausaran el video
y pensaran en ustedes, ¿es posible creer en la iglesia hoy y por qué? Habiéndonoslo preguntado, pues la respuesta que yo puedo darles y también lo que viene en nuestro libro que nos interpela a nosotros también como iglesia es: nosotros nos valemos del Espíritu Santo y nosotros sabemos que la misión que ha encomendado tiene una iglesia y nosotros también salimos a esa iglesia. Primero que nada hay que entender algo. Esto se da precisamente por los fenómenos y escándalos que ha vivido nuestra iglesia. Sin embargo, también nosotros estamos al tanto de ello y no por ello abandonamos nuestra iglesia, al contrario, trabajamos para que cada día sea mejor. Yo trabajo para que cada día sea mejor y así también deberían de ser ustedes o son ustedes en dado caso. Trabajar para la iglesia es trabajar para su propia perfección. Una vez un padre nos decía, la iglesia pudo haber sido perfecta desde un inicio si Dios hubiera querido que la manejaran los ángeles. Sin embargo, no fue así, nos la encomendó a nosotros, la iglesia somos nosotros. No solamente la iglesia celestial es la que tiene el trabajo de ir a cumplir esta misión, sino que nosotros somos también los llamados. Y entonces, ¿por qué somos llamados? No hubiera sido más fácil mandar a los ángeles desde un principio y Él, haciéndose valer de la perfección celestial que Él les ha conferido, hacernos también a todos los que somos de esta tierra, pues perfectos por su iglesia perfecta? No. Para empezar, y como vimos en clases pasadas, me parece que en otros temas, en otro libro, Dios no es un Dios de marionetas. De hecho, es el Dios de la libertad. Él comprende y conoce nuestros errores de por medio. Ya sabe quiénes somos antes de que nazcamos. Y aún así nos encomienda a que, renunciando a todas esas cosas que nos hacen limitados, busquemos siempre el bien liberador, que es transmitir precisamente esta misión. ¿Cuál es la misión? Llevar el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Porque ya está aquí, sí, pero tenemos que seguir trabajando por él. Se nos es gratuito, sí, pero tenemos que ganarlo también. Entonces, ¿qué le respondemos a los niños? Si es posible creer en la iglesia hoy, ellos se refieren también a los escándalos, sí, porque la iglesia va más allá de un solo individuo, va más allá de las propias fallas que cualquier persona, incluso nosotros mismos, al irlos rechazando o al poner barreras entre personas y la iglesia y no ser en realidad puente de la iglesia y las personas, también somos imperfectos y también somos un mal ejemplo para nuestra iglesia, pero así todos. La iglesia va más allá de un solo individuo, la iglesia somos todos. Y la cabeza siempre es Jesús, por eso siempre va a ser perfecta por su cabeza, que es Cristo, y santa. ¿A quién es el? Pero oigan, nosotros no somos santos. ¿Qué decía San Pablo? San Pablo le dice santos a todos los seguidores del santo. ¿Y quién es el santo? Jesús. Por ello, nosotros, al ser también seguidores del santo, también somos santos.
al habernos sido entregado el Espíritu Santo por medio del bautismo, que es el perdón de nuestros pecados, es la aceptación a ser hijos de Dios, también somos santos y también nos hace perfectos. Nos hace dignos, nos da dignidad, no porque la merezcamos, sino porque Él es maravilloso. En su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos quiso dar el bautismo, nos quiso dar la redención, nos quiso dar el perdón de los pecados, y a pesar de todo nos da la vida eterna. No es por nosotros, es por Él, y nada más por Él. Universal. Dios quiere, uno de los temas que constantemente veíamos en el catecismo de niños es que Dios quiere que todos se salven. Por eso quiere que toda la iglesia, todos nos salvemos, quiere que todos nos bauticemos. Esto también nos lo decían un poquito como chantaje nuestros catequistas de nosotros. Mi catequista, la maestra Lupita, lo usaba más bien como un chantaje. Es que es universal porque quiere que todos se salven. Pero como yo quiero darles una visión más profunda de eso. No es solamente como un sentimiento egoísta de decir quiero que todos se vengan aquí, porque solamente aquí está la salvación. Es cierto, solamente en Dios está la salvación. Pero Él se hace valer en cada cultura y en cada ambiente de todo lo bueno que existe en incluso las otras religiones. Y si quieren verificarlo y quieren confrontarlo, está el Nostra Aetate, en el número 2. Este fue me parece el documento más reciente que acaba de escribir el Papa Francisco. Se encuentra en el número 2 y lo pueden checar en internet sin ningún problema. Y ahí lo explica justamente este sentimiento de universalidad. Señor seminarista, entonces, como dice el Papa, ¿ya no tenemos que buscar la evangelización de los pueblos? Sí, pero ya no tenemos que hacerlo en un celo de que solamente aquí está la salvación, porque quiere decir que entonces Dios lo hemos limitado solamente a nuestra Iglesia Católica. Y Dios es más grande que la Iglesia misma, es la cabeza de la Iglesia, pero es más grande que incluso la Iglesia. Entonces, nosotros tenemos que, sí, buscar también que ellos comprendan lo bondadoso que es esta religión que nosotros practicamos, en el cual somos perdonados, queridos, redimidos y salvados solamente porque Dios quiso hacerlo. Ese debería de ser el punto de entrada para cada uno de nosotros y para nuestros niños que se preparan ahora a hacer una confirmación a la edad de 13, 14 años, en donde pues ya no es tan fácil que se traigan las cosas que les decimos, por lo cual a mí me interesa mucho la formación de ustedes y de mí mismo para también transmitirle esto. Es universal porque quiere que todos seamos salvos y quiere valerse de nuestros propios medios para que aquí puedan entender que son salvos, redimidos, amados y santificados. Esta iglesia, como decíamos, pertenece únicamente a Cristo. ¿Qué significa? Nosotros todos somos servidores de Cristo al fin y al cabo. Este es el sentimiento que también nos tiene que acompañar a nosotros como iglesia. Cristo como cabeza, Cristo como redentor y Cristo como dador de todos los dones recibidos. No hay nada que nosotros hagamos por nuestra propia sabiduría ni por nuestros propios conocimientos o capacidades o aptitudes. Es Cristo únicamente. Él es el que quiere dar y da como se quiera dar. Nosotros solamente tenemos que escucharlo para poder llevar a cabo estos dones que nos ha regalado. Para que sea perfecta, santa y universal, nosotros solamente lo que tenemos que hacer es escuchar a Cristo.
que de nuevo nos lleva también a la oración, por supuesto, y a los sacramentos. Muy particularmente el de la Eucaristía. ¿Por qué el de la Eucaristía? Porque hablábamos justamente en otra clase que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Esto nos define como Iglesia. Esta es nuestra identidad como Iglesia. Nuestra tradición eucarística es uno de los mayores regalos que se nos ha dado como Iglesia de Dios. La Eucaristía, como dice el Ecclesia de Eucharistim, el Ecclesia de Eucaristía, otro documento me parece de Juan Pablo II, es fuente y cima de toda vida cristiana. Este es el punto de cohesión entre Dios y nosotros. Esto es también lo que nos hace santos en Dios, porque recibimos a Dios. Recibimos toda la bondad espiritual que Dios nos puede dar. Muy particularmente la Eucaristía, no hay que olvidar eso. Ahora también, la iglesia es una iglesia que se renueva. Se renueva cada día en la Eucaristía. Se renueva cada año en la Semana Santa. Revive cada año en la Navidad. Nace de nuevo, me refiero. Y se mantiene en fiesta continua. Fiesta y alegría continua. Porque Dios nos ha salvado. Entonces nosotros también tenemos que ser signo de renovación. Nosotros también debemos dejar de ser trapos viejos y lavarnos constantemente para también dar vida a los demás, para poder ser calma espiritual, para poder también ser ejemplo de renovación, primeramente en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros vecindarios y después en nuestros niños. Y solamente lo podemos realizar viviendo la iglesia. ¿Cómo voy a vivir mi iglesia? Aquí, en todos estos ámbitos, se vive la iglesia. Y cada día se mantiene viviente. Aprovechemos y gocemos vivir en esta iglesia, porque esta es la iglesia también de la renovación. Cada vez que yo voy a misa, Dios me tiene preparado en las lecturas algo que me va a decir solo a mí. Y aunque sea la misma lectura que ya he escuchado durante muchos años, lo que me va a decir hoy es nuevo a lo que me habrá dicho hace años. Solamente hay que tener fe en su palabra para que nosotros podamos
aprovechar que vivimos en esta iglesia de constante renovación, de constante alegría y gozo, porque vivimos por Cristo. Entendemos por ello que entonces la iglesia es una iglesia ritual. Lo de rito y ritual lo hemos visto en varias clases, y me parece incluso que la clase anterior del libro 6 lo volvimos a tocar, precisamente porque hablamos mucho de renovación. No es extraño entonces que los temas también que volvemos a tocar pues sean prácticamente para todos los libros de todos los temas, porque es la misma iglesia que estamos hablando al fin y al cabo. Ritual significa algo que se revive. Por medio de un rito. Y bueno, ¿qué es un rito? Hemos escuchado ritual de salvación, rito de comunión. El rito es la ceremonia. Es una ceremonia ritual, es decir, ceremonia para revivir algo. Entonces, cuando decimos el ritual eucarístico, es que volvemos a vivir la fiesta de la Pascua de Dios, que vivió con sus apóstoles. No lo recordamos, es decir, sí, en efecto, nos es un recuerdo, pero más que un recuerdo, volvemos a vivir lo que se vivió el Jueves Santo. Es Jesús mismo quien está partiendo la hostia. Jesús es víctima, sacerdote y altar. Jesús mismo es el altar en el que se realiza el sacrificio. Jesús mismo es la hostia que se está partiendo, el sacrificio. Jesús mismo es el sacerdote que está de nuevo partiendo el pan para nosotros. En ese momento de la misa, en ese momento de la Eucaristía, no estamos viendo ni al Padre Alfredo, ni al Padre Fulanito, ni al Padre Perenganito. Estamos viendo a Jesús mismo, a Cristo mismo, haciéndose una vez más sacrificio. Es volverlo a vivir. No es hacer como que lo vives, es volverlo a vivir. Entendamos que entonces tiene una carga muy fuerte la Eucaristía. Volvemos a vivir con Cristo, que vuelve a partir el pan por nosotros. Por ello entendemos que somos también partícipes de la renovación que Cristo nos regala. Cristo mismo nos lo regala gratuitamente y Él solamente espera que seamos partícipes de ella. Entonces sí, ya que lo que queremos también y que recalcamos también en este curso y en la clase introductoria es que nos queremos alojar del condenacionismo. Ya no queremos que porque no vayas a decirle a las personas que porque no fueron a misa se van a condenar. Ahora entiendan este misterio, que si no van a misa no es que se vayan a condenar, pero mira de todo lo que se están perdiendo. Somos una iglesia atenta a los signos de los tiempos.
Por eso la iglesia siempre ha tenido especial servicio y cariño por los pobres. Los pobres son signos de los tiempos. A los enfermos, a los maltratados, a los desolados, incluso también hoy por hoy a los migrantes. Justamente hace no mucho el Papa adherió a las letanías del Rosario, consoladora de los migrantes. Lo podemos ver en la página del Vaticano. Precisamente porque los migrantes son un signo de los tiempos. No nos mantenemos aislados. No, vivir en la iglesia no es vivir en una burbuja en el cual todo está bien y nada pasa, en la que salimos de la iglesia, digamos, salimos del templo y pues ya tenemos que volver al mundo real. No es una burbuja. La iglesia está en medio de la realidad. Busca siempre ser partícipe de esta realidad. Lo veíamos mucho en las iglesias misioneras de los padres de nuestra congregación, que pues si la comunidad necesita un pozo, hay que trabajar por hacer un pozo de agua. Si la necesidad nos obliga a hacer una iglesia por allá por el monte, se hace una iglesia por el monte, dependiendo de las necesidades justamente de las personas que viven en esa comunidad. Y así nosotros también debemos estar al pendiente de las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros catecúmenos y muy particularmente de nuestros hermanos, vecinos, tíos, primos, amigos, conocidos, desconocidos, etc. Ser cristiano en la Iglesia Católica, poder ganarse estos dones que ya se nos han dado, pero cada vez tenemos que seguir trabajando por ellos, es también vivir en nuestros tiempos como signos de los tiempos. Como los profetas fueron en ese entonces, nosotros también tenemos que hacer un trabajo para poder por lo menos tener una mejor calidad como hermanos. Y con esto terminaríamos con el tema número 6. El tema número 7 nos abocaría en qué otras cosas cree la Iglesia. Ya para terminar con esta primera unidad que cubre los puntos del credo. ¿En qué más cree la Iglesia? Estos temas no vamos a profundizar tanto, puesto que ya los conocemos. Comunión de los santos. Perdón de los pecados. Resurrección de la carne. Y la vida eterna. Y especialmente en María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia.
Los temas de Mariología son extensos y abundantes, pero aquí solamente vamos a abarcar unos puntos. Comunión de los santos. Como dijimos, son los que siguen al santo. Es decir, todos nosotros, no solamente los que tenemos en los altares. Nosotros sabemos que estaremos en un mismo lugar con Cristo cuando lleguemos a su reino prometido. Que sabemos que podremos llegar allá donde están también nuestros familiares, nuestros amigos, Jesucristo, los santos de la iglesia durante todo el tiempo, y aquellos también a quienes más amamos. Aquí nos encontraremos todos, según nuestras enseñanzas de la iglesia. El perdón de los pecados, ya lo comentamos, bautismo. Que no hay por qué preocuparnos también nosotros tanto acerca de si nos vamos a condenar o no, porque Jesús ya dio la vida por nosotros. Ya no hay nada, ningún pecado que valga para su infinito poder y perdón y bondad, puesto que Él ya ha querido que seamos redimidos. Sin embargo, nos deja también herramientas para que en nuestra fragilidad, podamos seguir en comunión con Él. Es decir, el sacramento de la reconciliación. Pero oiga, señor seminarista, ¿no ya nos redimió? Sí, pero nosotros seguimos siendo frágiles en ese sentido. Y no es que nosotros tengamos tanto la culpa de ser frágiles, porque entonces podemos argumentar que Dios nos pudo haber hecho perfectos si quería que no estuviéramos en pecado, y se quitaría de muchos problemas. Pero dijimos también que Dios, eso también sería controlarnos como si fuéramos marionetas. Sin embargo, nosotros entendemos al pecado como desconfianza en Dios. Esa desconfianza que te aleja de Dios por tu propia voluntad. Recordemos que para que haya pecado tiene que haber total conocimiento del pecado, voluntad de hacerlo y libertad para hacerlo. Si alguien nos obliga a hacerlo, probablemente no sea pecado. Tendríamos que analizar cada situación. Entonces, este pecado es el que me aleja de Dios por voluntad propia. Entonces no puedo estar, es como cuando nos peleamos con nuestros hermanos o con nuestros papás. Cuando yo me peleo con él, yo busco alejarme de él. No quiero estar con esa persona en este momento, por eso. Y también puede ser por desconfianza. Puesto que no tengo la suficiente confianza en Dios, también busco el pecado. Así es como debemos de tratar también al perdón de los pecados. Ya no estamos en las épocas de condenar y todo el que cometa pecado se va a ir al infierno, sino que estamos en las épocas de entender que Dios, Jesús, es un Dios de amor y de perdón también. Resurrección de la carne. Por ser hijos de Dios, Él nos ha prometido resucitar de entre los muertos, así como Él resucitó. La vida eterna. Que una vez resucitados ya no vamos a volver a morir, ya no tenemos que preocuparnos porque estaremos con Él toda la vida. No confundamos este punto también, por ejemplo, ahora en estas épocas que hemos tenido mucho contacto con otras culturas, pues sienten que es algo parecido al nirvana, pero no.
El nirvana es un estado de quietud total, ni mal ni bien, todo en medio. Nosotros aquí, para los cristianos, es la alegría eterna. La vida eterna se nos es dada porque estamos constantemente, es porque estamos con el dador de vida y el dador de alegría. Y ahí no puede caber otra cosa que no sea la completa felicidad y perfecta felicidad que solo Dios nos puede dar. Y como dijimos, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, uno de los dones más preciados que tenemos también como Iglesia es tener a María por Madre. ¿Qué significa que sea nuestra Madre? Que entonces es cariñosa con nosotros, es paciente, es amable y siempre nos mantiene cubiertos bajo su manto. Tenemos como intercesora principal a nuestra Madre de Cristo, nuestra Madre también, que se preocupa siempre por nuestro bienestar y por nuestra salud y por nuestro estar con Cristo, siempre y en todo momento. Y nosotros como mexicanos tenemos la gran dicha de poder tener a María de Guadalupe, a María en su intercesión de Guadalupe, como patrona de los mexicanos y de Latinoamérica. Entonces tenemos que valorarlo también por ser los dones más preciados que tenemos, uno de los dones más preciados que tenemos en la Iglesia, en cuanto a santos se trata. Y bueno, esto correspondería a los temas vistos en el libro 8, ya con esto terminaríamos nuestra unidad 1, continuaremos cuando nos volvamos a ver.